Vale, pues estupendo. Con 5 minutillos escasos de adelanto comenzamos la sesión de hoy para dejar un poquito más de tiempo, si cabe, a las preguntas, ya que vemos que tenéis inquietud y está fenomenal, porque ese es el fin del Value School Summer Summit, que preguntéis y os forméis. Os presento aquí a mi lado a Andrea Martínez. Andrea, ¿qué tal? Bien, mucho calor. Bienvenida, mucho calor, sí. Mucho calor, ¿cómo veis de temperatura? Digo en general. En Madrid, desde luego. Bueno, Andrea vive en Irlanda, con lo cual pues, imaginaos que el calor que tiene que estar pasando aquí en Madrid, pero se agradece. ¿eh? Yo a veces pienso que muy caro nos sale el vivir en un país con sol. Yo prefiero casi vivir en un país más rico, con otro tipo de problemas, y que venir aquí de vacaciones. Pero bueno, el caso es que Andrea Martínez es inversora particular y es profesora de Value School junto con los héroes del dividendo, que no sé si los conocéis. ¿Cuántos conocéis a los héroes del dividendo? ¿Por aquí habéis oído hablar? Bueno, dos. Bueno, pues fenomenal. Ya veo que sois más de value. La cuestión es que los dividendos es una estrategia de inversión también muy popular y pues percibimos en la comunidad de seguidores de Value School que había interés por hacer un curso de no value y no nos equivocamos en absoluto. Ese curso ha sido un éxito, se sigue vendiendo muy bien después de que ya se cerró. Y Andrea fue una de las profesoras. Entonces, visto que vincula muy bien la estrategia con un fin de muchos ahorradores, que es conseguir rentas pasivas a través de la inversión, es decir, poder vivir de lo que tus acciones te generen y dejar de trabajar o trabajar en lo que tú quieras, es decir, ser mucho más libre, le dije a Andrea, oye, Andrea, danos una introducción a los dividendos para que cualquiera pues, sepa si le puede encajar y a partir de ahí, pues, que lea o que haga el curso y que le investigue. Y de ahí la sesión que Andrea ha tenido a bien prepararnos. Andrea, muchísimas gracias. Nada, yo te voy a ceder la palabra y simplemente interrumpiré para pasar alguna pregunta de la sala, igual que antes, o para pedirte alguna aclaración. A ti por la... Bienvenida a Value School. Adelante. Gracias a ti por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tenéis hambre? Sé que es mala hora, lo sé, de verdad. Antes de empezar, una pregunta. ¿Cuántos estáis familiarizados con el concepto de dividendo? Vale, prácticamente todos. Perfecto. Bueno, en cualquier caso, lo vamos a explicar. El pasador, Luis... ¿Lo tenéis aquí? Toma. Perfecto. Antes de hablar de dividendos, os quería hablar un poco de inversión en general. Y estos son los puntos que vamos a tratar hoy. Primero, el objetivo, cómo beneficiarnos del hecho de invertir, la inversión en dividendos, que es la parte, digamos, central, y cómo empezar. Empezando por el objetivo, vosotros sois jóvenes, tenéis mucho tiempo por delante, pero estaría bien que fuerais pensando qué valoráis más. Es decir, qué tipo de beneficio queréis sacar del hecho de invertir. Este proceso tiene como 3 patas, si queréis, fijarnos un objetivo, invertir con él en mente y limitar los impuestos y los gastos. Os puede parecer muy obvio lo de invertir con el objetivo en mente, pero os aseguro que es súper fácil desviarse del camino que te has marcado. Y para ello necesitaremos conocimiento, estrategia y táctica, ¿no? El conocimiento lo que nos da es pues, la posibilidad de trazarnos un plan con cabeza, un plan consciente para gestionar los ahorros, y eso es la estrategia, ese plan. Por ejemplo, invertir en dividendos. Y luego, el cómo implementamos esa estrategia es la táctica. Yo conozco gente que invierte por dividendos, tiene la misma estrategia que yo, pero quizá de manera distinta. Entonces, tenemos tácticas distintas. Y yo creo que aquellos que empezamos a invertir con un objetivo en mente, tenemos más probabilidades de éxito que aquellos que empiezan simplemente pensando quiero ganar el mayor dinero posible en el menor tiempo posible. Porque este último grupo quizás son más propensos a dejarse llevar pues, por modas, por promesas de dinero rápido, por pelotazos en general. Pero, ¿a qué me refiero con objetivo? Pues aquí os pongo 2 ejemplos de objetivos. Por un lado tenemos las rentas, como decía Luigi, generar rentas a través de los activos que tenemos, y este es el objetivo típico de los que invertimos por dividendos. Pongo aquí la analogía de la leche, es lo que siempre usamos. Yo tengo una vaca, la ordeño para que me dé leche, pero no quiero deshacerme de la vaca. Es el ejemplo que siempre se pone. Y por otro lado tenemos la acumulación. En este caso, la persona diría, yo lo que quiero en esta fase de mi vida es acumular el mayor capital posible para aprovechar el interés compuesto y elegir yo cuándo me beneficio, es decir, cuándo, digamos, saco beneficios, es decir, cuándo vendo. Y sobre todo, y esto es siempre lo que se dice, cuándo tributo, cuándo pago impuestos. En contraposición a los dividendos, que es la empresa la que elige cuándo te paga y, por lo tanto, cuándo tenemos que pagar impuestos por ellos.
Este objetivo, el de acumulación, es el que tenemos cuando compramos acciones que no dan dividendo, fondos indexados, fondos de gestión, de gestión activa de acumulación, es decir, bueno, la mayoría, ¿no? Permite que acumulación, bueno, explícalo tú, ¿qué significa un fondo de acumulación? Bueno, acumulación quiere decir que si ese fondo tiene empresas que dan dividendo, esos dividendos se reinvierten en el fondo. Yo no los recibo y, por tanto, no pago a Hacienda, que es un poco la crítica, ya lo veremos luego, que se hace a los dividendos. Perfecto, gracias. Sí. Y mi objetivo son las rentas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, leo cosas como la acción GameStop se disparó un tropecientos %, cosa que pasó, no sé si os acordáis, hace unos meses, pues, a ver, yo me alegro mucho por la gente que ganó dinero con ello, pero lo que pienso es que no es mi guerra, esa no es mi batalla. Yo tengo un dinero, como todo el mundo, supongo, limitado para invertir en el mes y quiero que el 100% de ese dinero esté trabajando por mi objetivo, que es ese, que son las rentas. Y eso es algo que yo nunca pierdo de vista. Y bueno, ya veréis, no sé si os ha pasado ya, que cuando empecéis a invertir, pues habrá gente que os diga que es muy arriesgado invertir en bolsa. Es mucho riesgo, vas a perderlo todo, todas estas cosas, pero ¿qué concepto de riesgo tiene la gente cuando nos dice que es muy arriesgado? Pues las fluctuaciones de las cotizaciones, en concreto las bajadas de las cotizaciones. Pero cuando invertimos a largo plazo, que es, la manera en la que os proponemos aquí, 20, 30 años, la jubilación, pues las subidas y bajadas diarias de la cotización no nos han de obsesionar. Esta es una de las ideas que más debemos todos los que invertimos a largo plazo tener en mente, porque es muy fácil que se nos olvide. Y claro, lo que pasa es que cuando hay pánico en el mercado, las cotizaciones bajan mucho, muchos inversores ignoran cosas que antes sí habían valorado. Cuando compraron esta empresa que tenía una trayectoria de beneficios muy buena, que su deuda tenía muy buena calificación por todas las agencias, porque no tendría ningún problema para pagarla, pues estas cosas que valoramos, cuando hay un pánico en el mercado, digamos que quedan en segundo plano, nos dejamos llevar por el pánico y vendemos. Y claro, lo que suele pasar es que vendemos cuando la cotización está muy abajo, porque hemos aguantado como campeones, pero claro, llega un momento en el que, mira, ya no, ya vendo, y suele ser, pues, pérdidas cuando la cotización está muy abajo. Y cuando las aguas vuelven a su cauce, porque vuelven normalmente, y la cotización de esa empresa en la que tú habías confiado empieza a subir, sube otro poco, pues el inversor ya dice, ya está, ¿no? Lo peor ya ha pasado, ya puedo volver a entrar. Y claro, ¿cuál es el resultado de estas operaciones? Pues que hemos vendido quizá en un momento muy malo, pues en pérdidas igual, y quizá hemos comprado muy caro, cuando la cotización ya ha subido mucho, ¿no? Y eso es bastante habitual. Y una percepción que hay entre muchos inversores, mi marido os lo dirá, yo vivo en Twitter y hablo con muchos inversores, ¿no? Y muchos de ellos te dicen, es que es matemático, cuando yo entro a una empresa, la cotización baja, es que es al día siguiente. Y a veces es verdad, o sea, pensad en la gente que empezó a invertir en enero, febrero de 2020, es verdad, puede pasarte. Pero es que incluso en esos momentos, cuando todo parece que va mal, cuando las cotizaciones están todas en rojo, no debemos olvidar esta cita del periodista estadounidense Paul Harvey, que dice que en tiempos como estos ayuda a recordar que siempre ha habido tiempos como estos. Es decir, siempre hemos tenido momentos de pánico. No sé vosotros, yo desde luego sí, a mí me encantaría tener acciones compradas en lo peor de la crisis de 2008. El peor día del crack, a mí me encantaría que toda mi cartera hubiera sido comprada ahí. No, yo no invertía de entonces, pero me encantaría. Y claro, no es fácil actuar así. Es muy fácil decirlo, es muy fácil pensar, no, yo cuando haya pánico voy a comprar porque es la manera de comprar barato y es cuando todo el mundo está vendiendo, pero yo voy a comprar. De verdad que cuando llega el momento no es fácil, pero bueno, es una idea que os la dejo ahí en el subconsciente y creo que la oiré repetir bastante esta semana. Y bueno, habiendo dicho esto, el siguiente punto sería ver cómo beneficiarnos del hecho de invertir. Si nos centramos en invertir en empresas, hay como dos formas o dos cosas que podéis hacer con vuestro dinero, que son prestar y poseer. Si prestamos, nos convertimos en acreedores de la empresa, es decir, nos debe dinero. La figura más habitual son los bonos. Pensad en una empresa que quiere comprar maquinaria, pero no puede o no quiere pagarle al contado, pues bueno, le dice a un grupo de gente, dadme dinero, yo os lo debo, os lo voy a pagar y yo me puedo comprar esta maquinaria. Entonces, cuando el bono vence,
porque vence, es decir, igual que si yo le pido un préstamo al banco, a la fecha de vencimiento yo le tengo que haber devuelto ese dinero, pues esto es igual. Cuando el bono venza, la empresa le habrá devuelto al inversor el dinero que le prestó y además, a lo largo de ese tiempo, le habrá pagado un interés que se llama cupón. Y cuando ocurre eso, cuando el bono vence, inversor y empresa, cada uno van por su lado, esa relación, digamos, se acaba. En contraposición tenemos poseer, que es comprar acciones, ¿vale? Yo compro una acción y me convierto en propietaria de una parte muy pequeñita de esa empresa. Volviendo al ejemplo de la empresa que quiere comprar maquinaria, imaginad que el dueño de esa empresa dice, vale, yo no puedo pagar al contado, pero es que tampoco me quiero endeudar, porque es muy arriesgado, porque el BCE va a subir tipos, yo no me quiero endeudar. Pues, ¿qué puedo hacer? Emitir acciones. Voy a decirle a un grupo de gente que pueden ser propietarios de mi empresa a cambio de que me den su dinero y bueno, y lo podamos usar como consideremos. Esto tiene muchas consecuencias. Claro, a partir de ahí, ese señor o señora que era dueño de la empresa no va a poder tomar las decisiones que tomaba antes. Va a tener que contar con su consejo de accionistas a la hora de tomar ciertas decisiones. Pero, por otro lado, ¿cuál es la ventaja? Que no te endeudas. Es decir, esas personas que te han dado su dinero y son accionistas, tú a ellos no les debes dinero. Y esta idea, la de la diferencia entre ser acreedor de una empresa o ser accionista, ser propietario, es muy importante. Y bueno, si nos centramos en la parte de poseer acciones, ¿vale? Vamos a dejar los bonos de lado. ¿Cómo nos podemos beneficiar del hecho de comprar acciones? Pues de dos maneras. Por un lado, vendiendo más caro de lo que hemos comprado. Aquí os pongo en un circulito este tramo alcista de la cotización. Es muy simple. Si yo compro en la parte baja y vendo en la parte alta, pues saco un beneficio. Esa es una forma. Y la otra forma es el vaso de leche, ¿vale? Es otra vez las rentas. No son excluyentes. Yo puedo comprar acciones de Coca-Cola hoy, voy cobrando dividendos trimestre a trimestre, pim, pam, y meses después, cuando la cotización suba, pues la vendo con beneficios. Me he beneficiado de las dos maneras. Pero bueno, hoy, como sabéis, os quiero hablar de la leche, os quiero hablar de los dividendos. Y antes decía que cuando compramos una empresa nos convertimos en propietarios de la misma, ¿vale? De una parte muy pequeñita, pero en propietarios. Pues hay empresas que dicen, tú como propietario de mi empresa, te toca una parte de los beneficios que saco y beneficios que yo decido repartir. Pues como sabéis, por la pregunta que os hice antes, eso es el dividendo. Este dividendo se puede pagar pues una vez al año, Bayer, Allianz. En Europa es bastante común que se pague una vez al año, se puede pagar 2 veces al año o como hacen en Estados Unidos de forma trimestral, que es, vamos, de mi cartera el, yo qué sé, 90% pagan de manera trimestral. Y ese dividendo pues se ingresa en tu cuenta como si yo ahora os hago una transferencia bancaria, a partir de mañana tenéis 50 euros, pam, aparece ahí, solo que en vez de en la cuenta del banco es en la cuenta del broker, pero tal cual. Si buscáis cuánto dividendo paga una empresa, vais a ver una cantidad muy pequeña, pues yo qué sé, 40 centavos de dólar al trimestre o $2 al año, una cantidad muy pequeña. Eso es así porque lo que se publica es el dividendo que la empresa paga por acción. Entonces, claro, lo que nos interesa es tener, pues cuantas más acciones mejor, ¿no? Para acumular y para comprar más, o sea, para cobrar más dividendo. Es por eso que se suele decir que la inversión por dividendos es una estrategia buy and hold, comprar y mantener. Hay una cosa que siempre debemos recordar y muchos inversores por dividendo olvidan, que el dividendo es voluntario, no es obligatorio. La empresa puede mañana recortarlo y pasado eliminarlo por completo. Entonces, claro, lo que nosotros queremos es comprar empresas cuya política de relación con los inversores tiene una parte central e integral en el dividendo. Aquí os pongo el ejemplo de Procter & Gamble, que hace pues, un montón de cosas que tenemos en el baño o en la cocina. Y esto es una captura de pantalla que tomé de su web, ¿vale? Dice, estamos comprometidos a devolver valor a los accionistas. Dice que han incrementado el dividendo un 5% en abril, que llevan incrementándolo constantemente durante 66 años, año a año, y que lo llevan pagando 132 años. Entonces, claro, como digo, cualquier empresa puede cancelar el dividendo, pero no me digáis que no sería raro que Procter & Gamble con este mensaje de pronto dijera, quitamos el dividendo, sería raro. Más que si lo hace una empresa que hoy te lo da, el año que viene te lo quita. Entonces, estos son el tipo de empresas, entre otros criterios, que debemos tener en cartera. Un concepto importante a la hora de invertir por dividendo es la rentabilidad por dividendo.
Esta la calculamos dividiendo el dividendo que la empresa paga a lo largo de todo el año entre la cotización. Hago el matiz de a lo largo de todo el año por una cosa que a mí al principio me pasaba, que tú cuando buscas pues el histórico de dividendos de Coca-Cola, claro, vas a la web que sea y ves 0,44. Entonces yo decía, vale, 0,44 entre la cotización y claro, no, porque esto es lo que la empresa paga el trimestre. Aquí veis la fecha de pago en formato americano, por eso está al revés. Celina, por favor, ¿nos ponéis la tele bien? Aprovecho para volver. Y claro, esto es, como digo, trimestral. Para calcular la rentabilidad por dividendo hay que utilizar esto, que es el dividendo anual, que ya sé que suena que es muy poco, pero es el dividendo anual. Y este, como digo, es el ejemplo de Coca-Cola. ¿Y qué nos da esto? Pues nos da cuán rentable es nuestro dinero en cuanto al dividendo se refiere si invertimos en esta empresa. También podemos calcular, en vez de con la cotización en el denominador de la fracción, podemos utilizar el precio que nosotros pagamos por la empresa, aunque la hayamos comprado hace 20 años, da igual. Y eso nos da como una rentabilidad por dividendo personal, si lo queréis llamar así. En inglés tiene un nombre que es Yield on Cost, que es YOC. Cuando veáis eso, pues es lo que significa. Y claro, por eso la gente que ha comprado Pepsi, por poner, hace 20 años, pues tiene mejor rentabilidad por dividendo que yo. Porque si tenemos una empresa que aumenta el dividendo año a año, ¿vale? Ese numerador de la acción va subiendo año a año, pim pam, pero el denominador no sube. Pues claro, el resultado de la fracción crece, ¿no? Es mayor. Entonces, por eso, pues esa rentabilidad puede ir subiendo con los años, siempre que, lógicamente, la empresa aumente el dividendo. Y en cuanto a la rentabilidad por dividendo, hay dos tipos de empresas que podemos, digamos, tener en el radar, ¿no? Al invertir por dividendos. Las de dividendo creciente, que tenemos aquí, y las vacas lecheras. Las de dividendo creciente son empresas que al principio de la que las compras te dan poco, cuando digo poco, pues es un 2,5% de rentabilidad, pero que lo van subiendo poquito a poco. Procter & Gamble, por ejemplo, es un buen ejemplo. Y luego las vacas lecheras son aquellas que al principio te dan bastante, pues yo que sé, a partir de un 5, yo diría que ya es vaca lechera un 5, un 7, pero eso sí, no podemos esperar grandes crecimientos del dividendo. Ejemplos de vacas lecheras, pues no hay inversor español por dividendo que no conozca que Red Eléctrica o Enagás son vacas lecheras. Suelen estar en el sector utilities, ¿vale? En el sector suministros, ahí es donde podemos encontrar la mayoría de vacas lecheras. Y otro concepto que los inversores por dividendo, la mayoría, aman con todo su corazón es este, aristócratas del dividendo. Esto es una tradición, no sé cómo llamarlo, que es sobre todo en Estados Unidos. Estos son empresas que llevan al menos 25 años incrementando su dividendo anualmente, ¿vale? Yo creo que todos conocemos los logotipos que están aquí. En Europa también las hay, pero bueno, Nestlé de hecho es europea, pero hay criterios distintos. Y cuando llegan a incrementar su dividendo durante 50 años, ya entran en la crème de la crème, que son los reyes del dividendo, ¿vale? Los dividend kings. Pero bueno, hasta ahora os he hablado mucho del dividendo y no es lo único que debemos tener en cuenta a la hora de escoger empresas en esta estrategia. Puede ser muy peligroso hacerlo. ¿Y qué cosas podemos tener en cuenta? Pues he tomado los criterios que usa un señor que se llama Kelly Wright, que es el autor de un libro que se llama Los dividendos aún no mienten, en continuación a Los dividendos no mienten, de Geraldine Wise, que es una inversora por dividendos que se murió en abril de este año, me parece. Pues Kelly Wright es como su discípulo, digamos, y escribió este libro. Y estos son algunos de los criterios que él utiliza para incorporar empresas a su cartera. Mejora de beneficios e incrementos de dividendo en los últimos 12 años. Es decir, la empresa, para entrar en la cartera de este hombre, tiene que haber incrementado sus beneficios en 7 de los últimos 12 años y sus dividendos en 5 de los últimos 12. ¿Y por qué 12? Pues porque para Wright los ciclos económicos tienen una media de 4 años, duran. Entonces él dice, si una empresa ha tenido una trayectoria positiva en 3 ciclos económicos completos, pues a ver, eso no es suerte. Eso quiere decir que el producto es bueno, que la directiva sabe gestionar y como digo, no es suerte. Más cosas que él valora. Standard & Poor's elabora muchos rankings, ¿vale? Pues uno de ellos es de la calidad de los ingresos y de los dividendos de la empresa.
pues calidad A en esos rankings. Eso es otra cosa que Kelly Wright mira. 5 millones de acciones en circulación como mínimo. Esto es para que tengamos liquidez a la hora de vender la acción, que encontremos una contrapartida, alguien que nos la compre. Si conocéis a gente intentando vender un piso durante meses, sabréis lo que es no tener contrapartida para que alguien te compre algo que quieres vender. Al menos 80 inversores institucionales. Esto está un poquito relacionado con lo anterior porque los inversores institucionales muchas veces quieren entrar en empresas que tengan muchas acciones para no, digamos, reventar el precio cuando entran o cuando salen. Y bueno, yo personalmente me gusta ver que hay inversores institucionales en las empresas en las que estoy. Y luego pago de dividendos ininterrumpidos durante al menos 25 años. Esto es una lista no exhaustiva. De hecho, el propio Wright tiene criterios relacionados con la deuda y la autonomía financiera de la empresa que son cruciales, pero bueno, por no incluirlos todos. Y no es una lista tampoco para que uséis como referencia, es ejemplos de cosas que inversores por dividendo profesionales pues tienen en cuenta. Habría gente que no estaría de acuerdo, que añadiría, que quitaría cosas, pero bueno. Y una vez que tenemos una lista de empresas que cumplen con los requisitos que nosotros mismos nos hemos, digamos puesto como referencia, pues debemos saber si están caras o baratas. Yo tengo quienes conocéis Héroes del Dividendo, conoceréis a Gorka. Él siempre dice que no hay empresa suficientemente buena para comprarla a cualquier precio. Él está obsesionado con el precio al que compra. Pues, ¿cómo podemos saber si una empresa está cara o barata? Hay varias formas y 3 de ellas son estas, ¿vale? Tenemos el PER, la relación entre el precio que pagamos y el valor contable, y la rentabilidad por dividendo. El PER son siglas en inglés de Price Earnings Ratio y nos indica la relación entre el precio que yo pago y los beneficios que genera esa empresa que estoy comprando. Es una referencia muy, digamos, general, depende del sector, pero se suele decir que un PER de 15 o menos es una empresa que está, pues no barata, pero que no está cara. Y eso nos dice, más o menos, qué es lo que la empresa tardaría, el número de años que la empresa tardaría en generar los beneficios para el precio que yo la he comprado. Otra forma de valorar si una empresa está cara o barata es la relación entre el precio que pago y el valor contable. El valor contable sería, pues, imaginad que una empresa la cerramos, vendemos todos sus activos, pagamos las deudas que haya, pues lo que sobra, eso es el valor contable. Y si lo dividimos entre el número de acciones en circulación, pues nos da el valor contable por acción. Hay que tener un par de cosas en cuenta al utilizar el valor contable como referencia. Una de ellas es que estamos asumiendo las valoraciones de la empresa. Es decir, yo voy al balance de una empresa, veo que tiene una fábrica en Bilbao valorada en X, en el balance. Claro, yo tengo que asumir que esa valoración está bien hecha y que es como Dios manda, digamos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego también que aquí no se tienen en cuenta los intangibles. Y claro, siempre se pone el mismo ejemplo. ¿Cuánto vale la marca Coca-Cola? Pues bueno, no sé si se le puede poner un valor siquiera. O sea, entonces no se tiene en cuenta aquí. Y hay inversores que quieren comprar a precios que estén cerca del valor contable. Y si hacen eso, pues estarían comprando la empresa, digamos, por lo que la empresa tiene hoy. No por el producto maravilloso que va a sacar en un año o porque el CEO que acaba de entrar lo va a hacer bien, no, por lo que vale la empresa hoy. Y bueno, la tercera forma es la rentabilidad por dividendo, que, como he dicho antes, la relación entre la rentabilidad por dividendo y la cotización es inversa. Cuanto más alta sea la cotización, menos rentabilidad por dividendo voy a obtener, ¿no? Es bastante lógico. Pues hay gente que dice, si una empresa ha tenido una rentabilidad por dividendo histórica, pues en los últimos años del 2,4 y ahora me da un 3,8, puedo deducir que la empresa está barata porque la rentabilidad es más alta. Claro, con esto hay que tener mucho cuidado porque lo podemos interpretar de otra forma. Podemos pensar que es que el mercado no confía en esa empresa y estamos recibiendo más rentabilidad por dividendo para compensar el riesgo de meterse ahí, que eso también hay que considerarlo. Porque nunca debemos utilizar esta tercera forma como única manera de elegir comprar una empresa o de ver lo cara o barata que está. Porque podemos estar tal cual comprando un caramelo envenenado, que es muy dulce, un 9% de rentabilidad por dividendo. ¿Quién no querría eso? Pero luego a lo mejor esos números no sostienen ese dividendo. Con eso hay que tener mucho cuidado, vamos. Tengo que beber un poco de agua.
Y el siguiente concepto del que os voy a hablar está relacionado con esto. Antes os dije que el dividendo es parte del beneficio, si recordáis, tú como propietario te corresponde parte del beneficio, eso es la teoría, eso es, digamos, como debe ser, pero ¿qué creéis que puede hacer una empresa cuando no genera el suficiente beneficio para pagar el dividendo que se espera de ella, que el mercado, que sus inversores esperan de ella? Es pregunta de verdad, o sea, ¿qué creéis que puede hacer? ¿Y si no tiene reservas? Ahí está, claro. Repite luego las respuestas al micrófono. Bueno, han dicho pagar con reservas, pero bueno, yo digo pues que no le da, a la pobre empresa no le da, pues alguien ha dicho por ahí endeudarse. Efectivamente, es verdad que hay que tener en cuenta que el dividendo no es obligatorio, pero claro, imaginad una empresa que acaba de llegar a ser aristócrata del dividendo este año. A ver, 25 años cuesta, esa trayectoria cuesta llegar a ella. Ser aristócrata te da, no es algo oficial, pero te da cierto estatus. Luego también a lo mejor es una empresa que mucha gente compra por el dividendo y la empresa dice, es que si no pago el dividendo o lo recorto van a huir en desbandada mis inversores. Pues pueden endeudarse. Y eso es una bandera bastante roja, yo diría, a la hora de analizar, porque el dividendo debe ser consecuencia de un negocio que sea capaz de generar beneficios, de productos que satisfacen las necesidades de los consumidores y de una buena directiva. El dividendo debe ser consecuencia de eso. ¿Y qué es el payout? Pues el payout es el porcentaje del beneficio que va a pagar dividendo. Se calcula dividiendo el dividendo entre el beneficio por acción y también se puede utilizar, en vez del beneficio por acción, el flujo libre de caja, que mucha gente prefiere hacerlo así. Y si habéis estudiado contabilidad, sabéis la diferencia entre flujo de caja y beneficio, que bueno, se escapa un poquito a esta charla. Pero bueno, para quien no lo sepa, que sepáis que se puede calcular así. De hecho, la mayoría de gente que conozco prefiere usar el flujo de caja más que el beneficio. Y bueno, ¿qué nos dice el payout? Pues un payout del 90% nos dice que la empresa va hasta aquí, que va ahogada, que de todo su beneficio el 90% lo ha de destinar a pagar dividendo. Y cuando decimos eso, decimos que tiene solo un 10% para cosas como reducir deuda o para cosas como invertir en sí misma, que es algo que todas las empresas tienen que hacer. A mí personalmente, siempre todo depende del sector, pero me gusta ver payouts de como mucho un 60 más o menos. Y antes de contaros por qué elegí esta manera de invertir, pues quería hablaros de otra forma que tienen las empresas de retribuir a sus accionistas, aparte del dividendo en efectivo, que es algo que yo creo gusta a todo el mundo independientemente de la manera que tengas de invertir, que son las recompras. Hay una cosa que se llama autocartera, que son las acciones que la empresa tiene de sí misma. Pensad en Johnson & Johnson comprando acciones de Johnson & Johnson. Pues eso es la autocartera. Y claro, ¿qué está bien de la autocartera? Pues que esas acciones que la empresa tiene de sí misma no cobran dividendo, no tienen derecho a dividendo. Entonces, la idea es simple. Tenemos un dinero determinado que damos en dividendo, a menos acciones en circulación, porque la empresa ha comprado suyas, pues tocamos a más, ¿vale? Es esta idea tan simple. Hay una cosa con la que hay que tener cuidado, que es el precio. Antes os decía formas en las que podemos ver si una empresa está cara o barata, pero es que hay directivas para las que su empresa nunca está cara, porque es tan maravillosa y tiene tanto potencial y el mercado está tan bien que siempre está barata o siempre está en precio. Y hacen recompras a lo loco, a PERs, digamos, estratosféricos. Y eso no solo no nos beneficia como accionistas, sino que igual pues nos puede perjudicar. Y bueno, pues como veis, hay bastantes cosas que debemos ir teniendo en cuenta. Poco a poco vas aprendiendo conceptos, formándote, aumentando el número de empresas, digamos, que pasan tu análisis, ¿no? Y que puedes incorporar a la cartera. Y la mecánica de esta estrategia, la verdad, yo no conozco ninguna que sea más simple. Compras acciones, cobras dividendo, utilizas esos dividendos para comprar más acciones que den dividendo. Año a año, década a década, la idea, como dijo Luigi antes, es que esos dividendos puedan llegar a costear tu modo de vida o si no, porque sinceramente no es un objetivo al alcance de todo el mundo, al menos parte y que cuando llegas a tu jubilación tengas ahí una renta que complemente la pensión que tú te hayas podido generar. ¿Y por qué he escogido esta forma de invertir?
Como decía antes, desde Value School, y yo me uno a esa proposición, proponemos siempre la inversión a largo plazo. Y ese largo plazo implica que pase el tiempo, lógicamente. Y esta estrategia creo que es muy agradecida con el paso del tiempo. De varias maneras, además. Por un lado, la revalorización de las acciones en cartera. La verdad es que esto es común con cualquier inversión a largo plazo. No todas las empresas que tenemos se van a revalorizar, pero muchas de ellas, si escogemos bien, sí lo van a hacer. Y repito que hablamos de largo plazo, del de verdad, no la gente que dice de largo plazo es 2 años. También las aportaciones que hagamos, es decir, el dinero que mes a mes de nuestros ahorros vayamos destinando a la cartera. Quizás ahora estáis pensando, es que yo no tengo ingresos o tengo muy pocos ingresos. Lógicamente, cuando tengáis, yo qué sé, 35 o 40 años, tendréis ya ingresos suficientes para hacer más aportaciones que ahora. Lo que os diría es que no menospreciéis las aportaciones que podéis hacer ahora. Yo pienso que ojalá hubiera empezado a invertir cuando empecé a trabajar. Mi cartera tendría pues casi 15 años ya y no lo hice. Y luego, por supuesto, las subidas de dividendo, a medida que pasa el tiempo y se van produciendo, pues nuestra cartera va creciendo, ¿no? Y lo va notando. El largo plazo, una cosa que tiene y que os va a sonar muy cliché, pero es que yo creo que no sé, mucha gente no lo interioriza, es la importancia de poder dormir y estar tranquilo con la estrategia que has elegido para invertir. Y también el no frustrarse continuamente, no ir al, por ejemplo, si invertís por dividendos, una persona que vaya al broker y esté pensando todo el día, es que 4 euros en dividendos, que ¿dónde voy así? Es que así no llego nunca, es que igual esa estrategia no es para ti. A ver, no digo que cambies a las primeras de cambio porque no está bien ir rebotando, ¿sabes? Al primer pensamiento negativo que tienes, cambiar de forma de invertir, pero sí que es verdad que hay que saber manejar esos pensamientos negativos y, como digo, no ir rebotando, y cuando cambiéis de forma de invertir, que sea una decisión meditada y que tengáis razones de peso para hacerlo. Y pensad también que los milagros no existen. Quiero decir, una forma de invertir que sea rápida, que te dé altos beneficios de forma consistente y segura, yo no conozco ninguna. Y quien os lo diga, yo no me fiaría demasiado, la verdad. Y cuando encontréis esta forma de invertir que va con vosotros, porque esa es la cosa, es que lo vais a saber. Yo cuando no acababa de encontrar mi forma de invertir, recuerdo que me pasaba el día leyendo cómo invierte este, cómo invierte el otro, leyendo sobre distintas formas de inversión, hasta que, digamos, encontré la mía y a partir de ahí fue como una paz mental que no os imagináis. O sea, es una tranquilidad al pensar, yo sé que lo único que tengo que hacer es hacer lo que hago ahora y dejar pasar el tiempo. Es que no me preocupo más. Y yo he conocido gente con esta paz mental que os digo, invirtiendo en indexados, con fondos de gestión activa, con gestores en los que tienen confianza, con cartera permanente, con dividendos. O sea, hay muchas estrategias válidas, pero no hay ninguna que sea válida para todos nosotros. O válida sí, pero adecuada, que nos tranquilice a todos nosotros. Eso es cada uno, es algo muy personal. Cada uno, digamos, tiene que encontrar su forma. Y más razones que a mí me han hecho escoger esta estrategia, su simplicidad. Es muy simple. Yo no sé lo que recordarán, pero se lo he explicado a mis padres, en su momento lo entendieron y no tienen ni idea de inversión. Y luego también que no requiere conocimientos avanzados. O sea, probablemente vosotros venís del área de ADE, económicas, tal. Yo no. O sea, yo estudié algo que no tiene nada que ver, trabajo en algo que no tiene nada que ver y tengo mi cartera de dividendos y, vamos, me va bien. No es que me vaya mal. Lo que sí requiere es disciplina. Una cosa tan tonta o tan simple como apuntar los dividendos que vas cobrando en un Excel, yo creo que es muy importante, pero también os digo que todos los inversores que conozco les encanta hacer eso porque da mucha satisfacción, ver apuntando y ver cómo va creciendo mes a mes, año a año, no sé, a mí me encanta hacerlo, la verdad. Otro motivo, igual el principal, ¿no? Pues es que aporta rentas periódicas. Son rentas que recibes, como os decía antes, mágicamente, de pronto el balance del broker es más y no te requiere vender y es dinero que puedes utilizar para pagar en el supermercado si te hace falta. Hay gente que no se lo cree, pero es que es dinero de verdad. Y yo hasta ahora no lo he tenido que hacer, hasta ahora siempre los he podido reinvertir, pero si se me vinieran muy mal dadas, podría utilizar esos dividendos en los gastos de mi día a día. Más cosas, el tipo de empresas en las que se invierte en esta forma de invertir son empresas muy consolidadas, ya viste esos logotipos, que llevan en el mercado decenas de años, muy conocidas, muy
bueno, no sé, a mí me lo parece, ¿no? Muy fiables. Y Kelly Wright, el autor que os citaba antes, él dice que tiene comprobado que este tipo de empresas son menos maltratadas, entre comillas, por el mercado cuando hay pánico, porque mucha gente las compra no por la revalorización de su cotización, sino por el dividendo. Entonces, cuando la cotización baja, pues es como, a ver, no te gusta, sobre todo si ya no la quieres ampliar más, pero tú estás tranquilo porque tu dividendo sigue llegando y lo que haga la cotización, pues bueno, no tengo pensado venderla, así que no, tampoco me quita el sueño. Y quizá por eso ¿no? Pues no son tan vendidas cuando hay un bajón de mercado importante. Y luego que no requiere vender. A mí es que eso me encanta. Me da mucha paz mental el no pensar que cuando me vaya a jubilar voy a tener que hacer planes de cómo vender, y eso que sé, vamos, tengo amigos que tienen cartera permanente, Jesús Arroyo, y él, o sea, está muy tranquilo. Él dice, yo vendo un porcentaje de mi patrimonio cada X tiempo, de eso vivo, y sí, yo lo entiendo, pero a mí no me aplica, no me encaja. Y que no requiera vender, como digo, pues me da mucha paz mental. Pero no es perfecto. ¿Qué no me gusta de esta forma de invertir? Eso. Bueno, a ver, yo he de ser justa, no vivo en España, entonces a mí la agencia tributaria me queda lejos, pero a ver, pero la mayoría de los inversores con los que hablo son de aquí, viven aquí y sé lo que es la fiscalidad. Cuando compramos acciones de España, Hacienda se lleva su trocito del dividendo. Cuando compramos acciones extranjeras, el país de la empresa, origen de la empresa, se lleva su parte, Hacienda se lleva la suya. Sí que es verdad que hay acuerdos entre países para evitar la doble retención y en la declaración de la renta puede recuperar hasta un 15%, pero a ver, es indudable, cuando, digamos, inviertes por dividendos, pagas bastantes impuestos. El otro día veía un tuit que era de uno de algo así como que la agencia tributaria es la mejor amiga de, que los inversores en dividendos somos los mejores amigos de Hacienda. A ver, sí. Para mí esto es una desventaja que se ve compensada por las ventajas, pero eso no quiere decir que no exista esa desventaja. La verdad que es así. Y luego la otra parte, bueno, la otra desventaja es que es muy lenta. Antes os decía no frustrarse con un dividendo de 4 euros, pero es que yo el primer dividendo que cobré de Apple fue de 4 euros y pico. O sea, es que es así. Ves que cobras 20 y pico, al año siguiente pues, 30 y pico euros o dólares, va muy poco a poco. Siempre se pone el ejemplo de la bola de nieve, ¿no? La bola de nieve va creciendo muy lentamente, pero bueno, yo, como os digo, no conozco ninguna estrategia confiable que no sea lenta. Entonces, pues no tiene más vuelta de hoja. Quizás alguno, no lo sé, estáis pensando, pues vale, me gusta lo que me cuentas, yo llego a casa y ¿qué hago? Pues no solo para dividendos, pero para, en general, yo lo primero que os recomendaría es un colchón de seguridad, que es este dinero que tenemos apartado. Yo lo tengo en la cuenta corriente, me da 0 rentabilidad, pero me da igual, porque ese es un dinero que tengo ahí para gastos que no puedo afrontar con lo que gestiono mes a mes. Yo qué sé, yo tengo 3 gatos, ¿vale? Veterinario es para mí uno de los gastos pilares de mi casa. Tengo que hacer una operación a uno de mis gatos, pues puede salir del colchón de seguridad. Es dinero que está ahí disponible ya y para gastos que no me puedo pagar con lo que es mi sueldo del mes. Y se suele medir el número de meses cubiertos, ¿vale? En mi casa tenemos unos 6, es decir, si a mi marido y a mí nos despiden, cosa que tampoco sería muy raro porque trabajamos para la misma empresa, que igual no es muy inteligente por nuestra parte. Habéis diversificado un poco. Hay muy poco, sí. Si nos despiden, hay 6 meses en los que podemos vivir con el colchón, con ese dinero sin tener que vender ninguna acción, ¿vale? ¿Cuánto os recomendaría que tengáis? Pues depende. O sea, depende del mercado laboral en el que vivís, es decir, qué fácil os resultaría encontrar otro trabajo si os despiden. Eso es crucial. Luego, ¿cuánto dinero necesitáis para pasar el mes? Aquí introduzco el concepto de que es muy importante saber cuánto necesitamos para pasar el mes. Yo tengo un Excel de gastos que, yo qué sé, desde 2017 apunto todo lo que gasto, que es otra cosa que me encanta hacer, sé que es muy raro, pero me gusta. Y eso es muy importante para determinar cuántos meses necesitáis de colchón. Y a lo mejor estáis pensando, ostras, si tengo que reunir, no sé, el equivalente a 6 meses de gastos en mi vida para empezar a invertir, pues a saber cuándo empiezo a invertir, porque, jolín, yo con vuestra edad es que probablemente no tenían ingresos. Pero, lo repito, no,
no menospreciéis las cantidades pequeñas de dinero. Y además, de esta semana, yo si fuera vosotros, lo que intentaría sacar de todas estas charlas a las que venís es la mentalidad para que cuando tengáis esos ingresos querráis empezar a invertir y seáis conscientes de la importancia de hacerlo, que yo no la tenía con vuestra edad. Y bueno, una vez que reunimos el colchón, sea cual sea el que habéis decidido reunir, sé que me repito, pero es que es muy importante encontrar vuestra forma de invertir. Yo os he contado acerca de los dividendos porque es la que me encaja a mí, es la que me gusta a mí, pero a lo mejor a vosotros pues no es vuestro caso, ¿no? Y cuando empecéis a investigar, llegará un momento en el que querráis probar una forma de invertir de la que habéis leído y aquí viene el broker. Para cualquier inversión que hagáis vais a necesitar un broker, que es como pues, el intermediario a través del cual compráis y vendéis acciones, el que tiene depositadas las acciones o las participaciones de fondos que compréis. Andrea, has puesto ahí los logos de, supongo, unos cuantos que son populares entre inversores en dividendos. Aquí de Giro, Selfbank, ClickTrade e Interactive Brokers. Yo estoy en medio, pero aquí tenéis 4 logos de brokers que son, digamos, los más usados en la comunidad en la que yo me muevo, ¿vale? Que es, bueno, es mucho de dividendos, pero también hay mucha gente con indexados y, bueno, muchos fondos. Yo tengo Interactive Brokers, ¿vale? Es el que uso, estoy súper contenta, no es por haceros publicidad, pero es verdad. ¿Qué cosas os recomiendo que tengáis en cuenta a la hora de elegir broker? Si invertís por dividendos, que no tengan comisión de cobro de dividendo, porque eso lógicamente es lo peor para nosotros, y que no tengan comisión de custodia, porque estamos hablando de comprar y mantener. Y por supuesto las comisiones cuantas más bajas mejor, porque precisamente hablamos de invertir a largo plazo, con lo cual un 0, no sé qué o un 1, tal, que no parece mucho, si hablamos de invertir a largo plazo, pues puede serlo. Y si escogéis los dividendos, pues el radar es algo que se puede empezar a hacer aunque no se tenga ingresos, que es un Excel, es lo que usa la mayoría de la gente, donde empezáis a hacer una lista de empresas que os llaman la atención y que, digamos, han pasado vuestro análisis para que en cuanto estén en precio, ¡pam!, comprarlas. O sea, hay gente que va a su radar, ve qué empresas están en precio y así no tienen que andar pensando, vale, pues ¿qué compro con el dinero de este mes? Solo tienen que ir a su radar. Y nada, y luego es engordar la bola de nieve, es que no tiene más. Al principio da la sensación de que tienes que hacer muchas cosas, leer muchas cosas, pero yo ya estoy en un modo en el que casi no tengo que hacer nada y es hasta aburrida, ¿no? Esta forma de invertir. Y otro de los conceptos que ya es el último, ¿no? de que os quería hablar es el de diversificación. La idea de siempre de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Pues, ¿cuántas empresas queremos tener o debemos tener en cartera? Esta gráfica representa, pues aquí tenemos el número de empresas en cartera y estos son 2 tipos de riesgo. El riesgo azul clarito es el riesgo empresa, es el que atañe pues, a la empresa en concreto, ¿vale? Pues que le salga un competidor que haga un producto que la hunda a la empresa o que resulte que se descubre que las cuentas son un fraude y a la cotización se vaya al suelo, cosas que, digamos, están vinculadas a la empresa en concreto. Y el riesgo azul oscuro es el riesgo mercado, es el que las empresas asumen por existir, ¿vale? Por operar, todo tiene riesgo en esta vida. Pues a medida que vamos incorporando acciones a la cartera, el riesgo empresa va bajando, el riesgo mercado lógicamente no, porque no hay manera de quitárselo. Y en cuanto al número de empresas, pues Gregorio Hernández, que es un, bueno, gurú, si lo puedo decir, es como el mesías, ¿vale? De los inversores por dividendos en España, todos le admiramos mucho, lo vais a ver mañana, si no me equivoco. Pues Gregorio lo que dice es que a la hora de, digamos, empezar a vivir de tus dividendos, es aconsejable tener unas 20 o mínimo 20. ¿Por qué 20? Para él es un número de empresas que puede seguir, es decir, como él ha decidido seguir a las empresas de su cartera, 20, el tiempo le da para ello. Pero por otro lado, es un número suficiente para estar bien diversificado. Por eso él dice 20. Y claro, recalco eso de cómo él ha decidido seguirlas, porque no todo el mundo sigue las empresas de la misma manera. Hay gente que lee los informes anuales y con eso se queda tranquilo, otros leen los informes trimestrales también y otros, conozco alguno,
lee, o sea, tiene puesto Google Alerts en el móvil, nombre de la empresa y lee todo lo que sale de esa empresa. Y yo conozco, de hecho, un inversor por dividendos en la comunidad de Twitter bastante famoso, conocido, que tiene creo que 5 empresas. Todo su capital está en 5 empresas. Eso sí, las sigue, que conoce de ellas todo. Eso cada uno. Yo, para mí, es muy arriesgado porque por mucho que yo siga una empresa, yo creo que ni Procter & Gamble aseguro que mantenga su dividendo al año que viene. Entonces, no quiero que si una empresa elimina el dividendo, se me vaya un cuarto de mis ingresos. Eso me da bastante miedito. Una cosa del riesgo empresa, que veis que la gráfica baja, es que a medida que incorporamos empresas, eso no quiere decir que el riesgo de que Procter & Gamble elimine el dividendo baja o que quiebre baja. No, quiere decir que si eso pasa, a mí no me hace un roto en la cartera, ¿vale? No me elimina un cuarto de mis ingresos. Eso es lo que quiere decir ese descenso de la gráfica. Y bueno, así como conclusión, pues yo os diría que esta forma de invertir es sencilla. Para mí tiene mucho sentido común, no sé qué pensaréis vosotros, y que funcionó durante décadas. Hay gente, sobre todo en Estados Unidos, hay mucha, entre comillas, tradición y hay mucha gente que lleva tiempo viviendo de los dividendos. Y déjame ver cómo voy de tiempo. Muy bien. Una cosa que os he añadido al final, porque sé que esta presentación la podréis tener, entonces he añadido algunos recursos, pues el curso que hicimos con los héroes, algunos libros, este de Kelly Wright, Gregorio no podría faltar, y luego algunos, bueno, blogs de gente a la que yo sigo, tienen en su web, son webs de análisis de empresas, ¿vale? Que te analiza empresas concretas y luego tienen apartados de formación. Entonces, Dividend Street tiene un post muy bueno en su blog que es cómo interpretar los análisis y te explican conceptos muy buenos de análisis fundamental. Y luego, bueno, webs de análisis de empresas, 3 personas que yo, vamos, pongo la mano en el fuego, los conozco personalmente, sé que son muy de fiar, que ellos mismos hacen los análisis y que son fuentes muy confiables. Y nada más, esta soy yo. Gracias, chicos. Bueno, veis que Andrea se ha preparado, a conciencia. Da gusto una presentación tan medida. Bien, voy a responder a Alvarito, que está preguntando por aquí por el chat. Buenas tardes, si compramos un ETF, ¿se reciben dividendos de las acciones dentro del índice? Álvaro, lo ha comentado antes Andrea, que si es un ETF o un fondo de distribución, te lo repartiría, se te ingresarían en la cuenta, y si es de acumulación, las empresas pagan el dividendo, pero se acumulan en el fondo y no salen de ahí, ¿de acuerdo? O sea que se pagan dividendos, pero dónde acaben depende de si estás en distribución o acumulación. Muy bien, pues, ¿quién tiene la primera pregunta para Andrea? Manos arriba. Venga, pues vamos aquí en la segunda fila a pasar el micrófono y en la cuarta veo también la segunda pregunta preparada. Que no estoy seguro, pero a mí me suena haber oído que si las ganancias se reinvertían no tenías que pagar impuestos sobre ellas. ¿Es eso cierto? ¿Quieres decir que si la empresa en vez de repartir en dividendos reinvierte? No, o nosotros como inversor. O sea, si en vez de invertir como una persona normal, yo qué sé, abres una sociedad personalista, tú solita, teóricamente esas ganancias se están reinvirtiendo en tu actividad y no deberías de pagar impuestos. Claro, yo teniendo una empresa. ¿Perdón? Espera, ¿qué? Yo teniendo una empresa, yo siendo Sí, una sociedad. Creo. No estoy seguro. Puede ser, si soy una sociedad, claro. No estoy seguro, pero me quiere sonar. Claro, yo no lo sé porque no soy una sociedad mercantil o una persona jurídica, pero no me sorprendería porque, claro, si una empresa reinvierte en ella misma, no paga impuestos. ¿Me estás recomendando que me haga empresa? Pues no estoy seguro, pero era puede ser una opción. No me la verdad es que no lo sé, pero no me sorprendería que fuera así. A ver, ha salido otra pregunta más. Tenemos la segunda y luego la tercera. Sí. Hola, buenas. Hola. Quería preguntarte tu opinión acerca de la estrategia que hacen muchas empresas, sobre todo algunos bancos, de emitir acciones para repartir dividendos. Si piensas que es una mala estrategia. Ya, Telefónica, por ejemplo. O el Santander. Sí. Yo digo Telefónica porque la tengo en cartera. A ver, a mí... He escuchado que es como invitarte al cine con tu dinero. Sí, a ver, para mucha gente es un dividendo falso, porque al final, claro, tú cuando la empresa hace eso puedes o escoger las acciones o el dinero, pero claro, si yo escojo el dinero me diluyo, porque la empresa aumenta el capital social, pero yo no aumento el número de acciones que tengo, entonces me diluyo. A mí no me gusta, pero y ya vemos que empresas lo hacen, ¿no?
o sea, empresas que están pasando por problemas. Bueno, ahora Telefónica, creo que en junio ahora fue la última vez que lo hacen y en diciembre vuelve a ser dividendo en efectivo. Pero son empresas que están pasando un bachillo, sí. Vamos con la siguiente detrás. Ahí. Hola, muchas gracias, Andrea. Yo tenía una pregunta sobre la diversificación, porque las empresas que has puesto antes, sí que si ves la cotización, no sé hasta qué punto el número de acciones que tienes que tener para que ese dividendo sea significativo y además que tu cartera está diversificada. Lo veo algo, no sé, si me puedes Sí, ayudar. no, sí, es así. Yo qué sé, ahora mismo pienso en 3M que está a la última vez que la miré, 130 y pico, 120 y pico, yo qué sé, hay acciones que valen varios cientos. Dices, ostras, si tengo que tener varias acciones de esta empresa, pues sí, eso es, hay acciones de las que compras muy a poquitos. Johnson & Johnson, pues igual compras 2, 3, esa es otra de las razones por las que es súper importante que el broker tenga una comisión de compra muy baja. Si quieres comprar, hacer compras pequeñitas, ¿no? Si quieres hacer compras más grandes, pues ya no, pero yo siempre recomiendo hacer compras pequeñas. De hecho, el error que cometimos, digo porque invertimos los dos, el principal error que yo creo que tuvimos al empezar a invertir es que hacíamos compras muy grandes. Claro, teníamos como ahorros y nos veíamos ahí como con mucho dinero y pues compras grandes y luego, claro, generas unos precios medios de compra que son imposibles de bajar. Y llega un momento en el que tienes la posición tan grande que ya no quieres ampliarla más porque te ocupa mucho, pero a la vez ese precio medio de compra es muy alto. Entonces, os recomendaría que hagáis compras pequeñitas. Entonces, sí, hay empresas que valen mucho la acción, pero a mí no me preocuparía tener que hacer compras pequeñas porque yo es lo que recomiendo, de hecho. Sí, Didi. Un momentito que te pasamos el micro para que te oigan en casa. Solo otra cosa, ¿y las small caps, cómo las consideráis en esta estrategia de inversión? Claro, normalmente no se consideran porque son empresas pequeñas, entonces para la estrategia por dividendos normalmente son empresas muy grandes que ya tienen la suficiente trayectoria y músculo económico como para pagar dividendo durante décadas. Y claro, es difícil que una empresa pequeña llegue a eso, no digo que no, pero... No, más vale que lo reinviertas. Claro, está empezando claro. Y tienen que crecer, claro. Tenemos esa, luego dos preguntas más. Hola, Andrea. Bueno, mi pregunta era simplemente referirme a una crítica que se le suele hacer a la inversión por dividendos, que sería tener que pagar esos impuestos, sería como pagar un peaje por tener cierta tranquilidad, pero pierdes el interés compuesto de ese 20%, por ejemplo, que es en España, que te puede generar ese 20%. No sé cómo contestarías a alguien que pueda criticar eso sobre la inversión en dividendos. Sí. A ver, yo por un lado lo que siempre digo es que si la empresa no paga ese dinero en dividendos, lo va a usar lo más probable para invertir en sí misma, crecer. Yo soy inversora de Bayer, no sé si la seguís, pero Bayer compró Monsanto en 2017, creo, y se fue a pique, porque luego vinieron los problemas legales con Monsanto, tal. Entonces yo muchas veces digo, es que si ese dinero no, porque era una barbaridad de dinero, pero hubieran hecho un dividendo extraordinario, oye, en vez de comprar Monsanto, hay veces que las directivas es que meten la zarpa hasta el fondo y dices, es que sí que es verdad que los impuestos son seguros y los fallos de las directivas afortunadamente no son tan frecuentes, al menos tan gordos, pero yo es lo que diría. Y también diría que para mí todo tiene pros y contras y en este caso la fiscalidad es uno de los contras que tiene esta forma de invertir, pero que a mi parecer se ve compensado por los pros. Vamos con la siguiente pregunta. Sí. Ahí y luego... Sí, yo también he escuchado que cuando un fondo, por ejemplo, que busque generar rentas, busca empresas con dividendo, mucha gente critica que cuando reparte ese dividendo, la acción cae. Sí. Entonces, sí, te dan, el fondo obtiene, la acumulación obtiene ese dividendo, pero cae la acción. ¿Cómo solventa ese problema, sobre todo en fondos que tienen mucha exposición a estos dividendos? Sí. Claro, es normal que la acción, digamos, caiga cuando reparte dividendo porque al fin y al cabo es dinero que sale de la empresa y por tanto la empresa vale menos, ¿no? Al pagar, claro, depende mucho de la empresa, pero yo qué sé, tú coges la cotización de Johnson & Johnson, ahora mismo justo en este momento con este bajón que estamos teniendo no lo sé, pero ves que tiene una tendencia alcista y ya va pagando dividendos un montón.
Entonces, sí, bueno, la cotización baja, pero si hemos escogido bien, lo normal es que a largo plazo, digamos, recupere. Sí. Vamos con ella. Hola, Andrea. Quería preguntarte solo una pequeña aclaración. Al principio, explicando sobre la diferencia entre la inversión en rentas e inversión en acumulación, pues lo que hemos estado comentando ahora, que con la acumulación te beneficias de no pagar impuestos. Sí. Pero el tema está en que, si no me equivoco, después has comentado que las rentas que obtienes luego las puedes reinvertir. O sea, Sí, entonces, igual, o sea, mi duda viene de que, claro, si quieres apostar, o sea, si quieres, en vez de beneficiarte de esas rentas y automáticamente quedártelas, las quieres reinvertir, igual no es una posición correcta el coger la estrategia de los dividendos, ¿no? Ya veo por dónde vas. Claro, porque, o sea, ya veo por dónde vas. Es como, yo quiero invertir y es como que saco para volver a meter, ¿no? Sí, ya veo lo que quieres decir. Claro, lo que pasa es que en ese sentido, digamos, yo controlo dónde va el dinero de los dividendos. O sea, yo recibo dividendo de T. Rowe, por ejemplo. Sale de T. Rowe, pero lo quiero meter en Johnson & Johnson. Es como que yo siento que tengo más control y son rentas. Es que de verdad, para mí es como súper importante el hecho de no tener que vender para yo obtener beneficios. Sí, pero en un fondo, por ejemplo, indexado, puedes, pues eso, tener la visión esa de acumulación, interés compuesto y ya... Si, por ejemplo, ese fondo lo tienes pensado usar para la jubilación, ir cambiando poco a poco de renta variable a renta fija para luego sacarlo poco a poco. Eso también es algo que mucha gente dice. O sea, hay mucha gente que dice cuando somos jóvenes tenemos que acumular y cuando nos vamos acercando a la jubilación ir moviendo a lo mejor a dividendos. Es una opción. Yo es que no quiero tener que hacer eso. O sea, no quiero que llegue un momento en el que tenga que empezar a pensar, vale, ya voy a empezar a moverme a dividendos. No sé. Es como que no sé cómo voy a estar para entonces, cómo voy a estar de salud, de mental, física, no sé. Sí, y otra pregunta que te quería hacer era sobre el colchón financiero que has hablado antes. ¿Eso es todo dinero que tienes líquido, te refieres? Sí. Y que tienes, entiendo, en un depósito bancario No. o no. ¿Es dinero atesorado? Es lo que te quería preguntar, si es dinero atesorado o es dinero que tienes en el banco y que te va dando un retorno. No me da nada de retorno. A lo mejor no quedó bien diciéndolo, pero no, es dinero que está en una cuenta corriente normal que no da nada de retorno. No. Vale. No, porque yo por ejemplo, sí que le veo un pequeño problema, ¿no? El problema de la inflación, básicamente. No, claro, sí, desde luego, ese colchón está perdiendo, claro. Sí. Y es que mi banco no da interés, no tiene depósitos a interés tipo fijo ni nada. A ver, tenéis que ver el vídeo, vamos a ver, de esto vamos a hablar, ¿vale? Y la idea es que si queréis lo retomamos, pero ya se vio la semana pasada, entonces, pero estamos a vuestra disposición. Yo a los profesores, tanto a José Trecet como a Gregorio Hernández, que vienen mañana, les he pedido que cambiemos un poquito el tema porque tenéis sus vídeos ya la semana pasada ahí, donde José habla del colchón y cómo se hace y cómo tienes que enfocar ese problema de que tu dinero efectivo esté ahora, pues eso, depreciándose al 10%, pero también cuáles son las ventajas de tenerlo. Y lo que decía Gregorio, y creo que aquí estará de acuerdo Andrea, acerca de la primera, una de tus preguntas, al inversor por dividendos le da muchísima tranquilidad contar con esas rentas. Andrea lo ha dicho, es que si te hace falta eso es dinero que puedes gastar en el supermercado, si te despiden de un trabajo. No es lo mismo vivir con un sueldo que con un sueldo más un plus. No es lo mismo si encima ya llevas años y ese plus que tú no quieres utilizar para dejar de trabajar es una cosa, pero es que puedes hacerlo. Y no es lo mismo tu vida con ese plus que tú, a la vez que trabajas, vas empezando a hacer otras cosas. Una empresa, te planteas tener una familia o más hijos. Es decir, es que tu vida cambia completamente ganando un sueldo y dos. Pero para vivir, vives con uno. Es que es otra historia. Y añado que lo que dice Luigi, por supuesto, es verdad. Y claro, luego está el tema de que si yo tengo, por ejemplo, todo mi dinero en indexados y necesito sacar y en ese momento el mercado está fatal y igual tengo que sacar en pérdidas o igual y eso también es una cosa que me intranquiliza un poco, pero también por otro lado, si vas a largo plazo y haces aportaciones periódicas, lo normal es que eso, digamos, suba. Sí, Gregorio el otro día, es que empezamos porque él derivó enseguida la conversación a los dividendos y él con mucha, no sé, mucha rotundidad
Sí. intentaba que la gente entendiese la importancia de tener rentas totalmente Sí. pasivas, automáticas, porque te plantean una vida que no conoces. O sea, tú no sabes cómo es vivir con alguien que te está regalando pasta cada 3 meses. Sí. Que tú quieres utilizarla o no es cosa tuya, pero te da una seguridad y te da Sí. es que... Yo, la verdad es que no soy tan opuesta a las otras opciones, sobre todo a los indexados, como Gregorio. Yo sí, creo que si no invirtiera por dividendos, probablemente hay indexados. En el vídeo vais a ver por qué Gregorio dice que en los fondos de inversión no es una buena forma de inversión. Evidentemente te lo va a decir una persona que es conocida porque invierte en dividendos. Claro, pero por está eso, muy bien escuchar sus por argumentos, porque no son peregrinos. Por eso, digamos que la gente que vais a ver aquí, sobre todo Gregorio y yo, que somos inversores particulares, a ver, pensad que a ver, no con un sesgo, pero sí que con una visión muy clara de cuál es la estrategia buena. Entonces eso también cogerlo con un granito de sal. No, pero por eso os traemos. Claro, ¿no? claro. Para Sí, que sí. expliquéis aquello en lo que vosotros Sí, creéis y en lo sí, que sí. invertís. ¿Quién tiene una última pregunta? ¿Que hay tiempo para una más? Venga, aquí en la segunda y ya cerramos la sesión. Y nos vamos a comer. Buenas, Andrea, gracias. Mi pregunta iba, bueno, relacionada también con lo de los dividendos que han dicho de tributar y tal. No sé si he escuchado bien o porque no estoy muy enterado, pero creo que puedes elegir tú directamente si recibir el dinero o recibir más acciones. Claro, eso es si la empresa lo hace así. Es lo que comentábamos antes de Telefónica, por ejemplo, que te da la opción. Telefónica dice, yo voy a emitir acciones nuevas. ¿Qué quieres? Tú como accionista, ¿qué quieres? ¿Acciones nuevas o te doy el dinero correspondiente a esas acciones que te habrían tocado? Pero eso tiene que ser la empresa la que diga, yo voy a hacerlo así. O sea, Pero- no puede hacerlo, digamos, para ti únicamente. No No puedes decirle tú, mi dividendo, dámelo en acciones. No Vale. puedes elegir eso solo. Y de hecho es lo que comentábamos antes, no es bueno que lo hagan. Ya. Sino tú, ahí quizás esta es otra desventaja, que tú estás sujeto a lo que la empresa decida hacer. ¿Te pago dividendo? ¿No te lo pago en abril? Sí. Bueno, yo, porque el curso es muy bueno y el curso explica muchísimas cosas que en una hora no da tiempo y porque vais a aprender con los héroes y con Andrea, si tenéis interés porque os suene que puede funcionar para vosotros o meramente por cultura general inversora, haced el curso de Fundamentos de Inversión por Dividendos con los héroes y Value School. Es un curso, además, donde, como es norma de la casa, acabamos dando mucho más de aquello por lo que la gente pagó. Es decir, siempre damos más de lo que la gente, cuando compra el curso, espera recibir. Ellos invirtieron un montón de horas, creo que hicimos, pues eso, más sesiones de las esperadas, con muchísimos apuntes, y está muy bien explicado. Y encima ellos nos dijeron, no, vamos a poner un precio por aquí abajo. O sea, les pusimos unas opciones y escogieron la más económica, porque igual que con Value School, no creemos que nadie que quiera acceder a esa formación se quede porque no lo pueda pagar o porque le parezca caro. Es un curso muy bueno, que si tenéis un interés en la estrategia os puede venir fenomenal. Y bueno, que Andrea, ¿me haces el favor de darme ese libro que tienes ahí enfrente de la...? Sí. Nosotros también publicamos libros. Muchas gracias. Tenemos, y bueno, si aquí tenéis interés en algunos que tenemos en la colección gris, que es inversión, o la colección blanca, que es la de economía y política, decídnoslo y os facilitamos un ejemplar. Quiero regalarte un ejemplar. Yo, sabes que a los ponentes que venís a Value School les tenemos por costumbre, les agradecemos porque aquí todo el mundo lo hace desinteresadamente. Andrea es la primera vez que viene. Y yo digo, mira, seguro que de inversión ya estará aburrida de leer. A lo mejor para el verano no le va a hacer mucha ilusión leer más cosas de inversión. Así que me gustaría que leyeras este libro. Se llama El lado correcto de la historia. Es un libro de Ben Shapiro donde habla pues de Occidente, de sus raíces, Atenas y Jerusalén. Dicen unos que le faltó mencionar Roma. Pero es un libro sobre historia y sobre lo que hace bueno a Occidente y que está poniéndose ahora muy en cuestión por parte de cierta ideología política que parece que aquí todo es malo. Y creo que, como sé que tienes una vida en Twitter muy activa, es una divulgadora además liberal, muy apasionada, tiene una vertiente que también me encanta, aparte del trabajo que hace como profesora de inversión. Creo que lo vas a disfrutar mucho. Muchísimas gracias por venir a Value School. Nada, a ti, muchas gracias. Qué guay. Y con este aplauso ya se lleva una muy buena experiencia. Gracias a vosotros por atenderla, por las preguntas que le habéis formulado, todas muy buenas, por el aplauso final. Y muy bien, paramos ahora y retomamos a las 4
y que os aproveche la comida. Hasta entonces.